¿verdad? Tuvimos una primera sesión donde vimos el formulario general digamos, darle un marco de referencia a los compañeros que son nuevos. Ustedes conocen que, bueno, la ley dispone para cada uno de ustedes como bancos administradores. Voy a centrarme en ustedes como bancos privados. La ley dispone para ustedes, ¿verdad? En la opción 2i, una serie de requerimientos, digamos, de la ley específicamente en términos de porcentajes de colocación, ¿verdad? Y el manejo que después se tiene que brindar a esa cartera de cara a dos asuntos. Bueno, la participación, por supuesto, de ustedes como operadores del sistema de banca de desarrollo. Dos, por el seguimiento que se hace conjuntamente entre la superintendencia y la Secretaría Técnica en torno a estas carteras y los beneficios, digamos, o los incentivos que acarrean vía acuerdos UGEL 15 y 16. Entonces, durante estos años que hemos venido trabajando, ya algunos de ustedes desde el inicio, pues hemos venido en un proceso, digamos, de mejora, o un proceso de madurez en cuanto a estos temas. Y al principio, bueno, pues estaba un poco más, digamos, diluido cómo era que se iba a hacer o cómo se iba a establecer y cumplir con estos requerimientos de la ley. Este proceso para los más recientes ya ha venido mejorando de tal forma que a partir del año 2019 iniciamos digamos, con una serie de conversaciones con todos los operadores de cara a cómo íbamos a trabajar estos. Ha sido un proceso largo que la dirección comercial ha venido realizando, ¿verdad? Casi siempre cuando se dan los procesos de rendición de cuentas o de informes que se remitían a la Secretaría y que posteriormente también los conocían otros órganos interesados. Entonces, para cerrar esa parte, esto que estamos trabajando en estos días es básicamente la propuesta que está haciendo la Secretaría para ir unificando y simplificando todos estos requerimientos a partir de la captura de información que se necesita para la rendición de cuentas y para el seguimiento y control en un solo instrumento. Las políticas que ha emitido el Consejo Rector vienen recogiendo esa estrategia de tal forma que se descarga, digamos, estas políticas más bien se apoyan en la definición de un instrumento a cargo de la dirección comercial con apoyo de gestión normativa para efectos de ir unificando y simplificando. Esto es lo que ustedes están viendo en estos días. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el instrumento más general que aplica para todos los operadores financieros, en donde ese instrumento, que ya está la grabación del webinar de ayer, en donde ese instrumento recoge las particularidades de cada programa, la proyección de colocación de cada programa, indistintamente del fondo. Está más dirigido, digamos, a los operadores que se financian con FONADE. Sin embargo, también va a recoger la información, por supuesto, de cada uno de los programas que ustedes tienen. Entonces, es el detalle, es el, digamos, es un instrumento igual que como el que estás viendo ahorita o están viendo ustedes en pantalla, en el que cada uno digamos, de los operadores va a insertar la información correspondiente a su programa y le va a dar una calificación y una clasificación según los parámetros y los campos que ahí se definen. Esto va a permitir no solo a la Secretaría Técnica tener una idea de, digamos, la línea trazada por cada institución, cada operador en torno a colocaciones, sino también por la demanda de recursos potenciales que puedan existir hacia FUNADE, ¿verdad? En el caso de los operadores que se financian con esas líneas. En el caso de ustedes, a partir de la discusión que tuvimos en diciembre, digamos, la conversación, el conversatorio que tuvimos en diciembre, llegamos a la conclusión de que teníamos que definir otro instrumento adicional, una pestaña adicional para, digamos, ir dando cumplimiento a lo que manda para el caso de la opción 2i, llamada popularmente CREDEX, ¿verdad? Créditos de desarrollo. Entonces, a partir de esto, iniciamos con la muestra. A mí me gusta ser muy pragmático en este tema. Entonces, este Excel que ustedes están mirando en este momento es precisamente el aterrizaje de estos requerimientos. Aquí voy a centrarme primero en la parte de abajo, en donde dice referencias normativas,
Y básicamente establecer que hay tres fuentes que alimentan este instrumento o digamos esta hoja Excel, esta pestaña en particular que tiene que ver con la ley, propiamente con la ley, con su reglamento y en el caso de ustedes, con el instructivo para el traslado de los bancos privados a la opción 2i del artículo 59 de ley 1644. Ese instructivo que es conjuntamente elaborado por la superintendencia y la Secretaría Técnica ya está en su versión 2 con algunas mejoras y que plantea digamos, la parte operativa, digamos, cómo se va a desplegar el seguimiento y control a partir del cual nosotros podemos establecer proyecciones o este formulario de proyección. De igual manera, hay una serie de notas que son importantes, ¿verdad? Dentro del contexto. A veces uno está en el diario operar y pues pierde noción de estas cuestiones que son necesarias. La primera de ellas tiene que ver con la información en moneda extranjera debe colonizarse al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica. Esto porque estamos capturando la información colonizada. Dos, los datos corresponden al consolidado de los programas que tienen su financiamiento con recursos de la opción 2i. Por eso les digo que esta es complementaria a la hoja mayor, digamos que vimos ayer, estudiamos ayer, donde va el detalle y donde va la calificación y clasificación de objetivos estratégicos, de los ejes de política, de los a cumplimiento tanto de la política de género como la de sectores prioritarios. Ese webinar está disponible ya para si tienen que repasarlo y si no, con mucho gusto, cualquier otra duda, pues estaríamos trabajándola individualmente. La tercera nota tiene que ver que en caso de utilizar un esquema de segundo piso, debe consolidarse la información por parte del banco administrador del fondo con el objeto de evitar duplicaciones. Ya esto lo dije ayer, en el entendido de que si usted se basa en un esquema de segundo piso, correspondería al banco como el responsable, ¿verdad?, del fondo, consolidar, digamos, la información de sus colocadores para estos efectos, cuando sean utilizadas, digamos, o los estén utilizando para colocar los recursos de CREDEX. Esto, digamos, particularmente en el caso de esta proyección o estimación de colocaciones para los próximos 12 meses. Quinto, bueno, el cuarto es el banco administrador debe considerar la gradualidad prevista por la ley, sea el 3%, el 6%, segundo año y 10% a partir del tercer año. Esto por la gradualidad o bien la gradualidad ¿verdad?, que esté vigente para cada uno de ustedes, ¿verdad? Eso ya es cada uno de ustedes que conoce cómo van. Igual la dirección comercial conoce claramente cómo están cada uno de ustedes en esa gradualidad. Como esto es un requerimiento, digamos, anual a partir de la fecha focal, uno entendería que el porcentaje se va a mantener, digamos, dependiendo si usted está en el primero, en el segundo, en el tercer año y así sucesivamente. El quinto punto tiene que ver que el banco administrador debe considerar la fecha focal, digamos, relacionado con lo anterior, ¿verdad? Definida por el acuerdo del Consejo Rector al momento del traslado a la opción 2i. La fecha focal fue digamos, una definición que hicimos dentro de la Secretaría en conjunto con la SUGEF para establecer el punto de partida, puesto que tenemos los diferentes bancos con diferentes fechas en las que se les autorizó ese traslado. Es a partir de ahí que se empieza, digamos, a computar y dar seguimiento digamos, al desempeño de cada uno de ustedes en cuanto al cumplimiento de estos requisitos de ley. Y también es importante para que ustedes tengan ahí seguridad jurídica respecto a cuál es el periodo que se les está y a partir de cuándo. Ya entrando en detalle, bueno, la primera parte acá está cifras en millones de colones. Vamos a trabajarlo siempre en millones. Son las proyecciones acá de colocación de la opción 2i, ¿verdad? Que denominamos CREEX y como bien lo dice aquí, el consolidado, ¿verdad? Aquí, perdón, aquí hay un errorcillo, ya lo voy a corregir. Es más, lo voy a corregir antes de una vez editar la nota porque esta venía a veces complementada por los bancos administradores de CREDEX. También tenemos el caso de los de FOFIDE. ¿Qué por disposición deben de constituir? Ajá, ok, perfecto. Aquí básicamente la misma nota, ¿verdad? Los datos que se inserten, perdón, los datos que se inserten corresponden exclusivamente al consolidado de los programas que son financiados con recursos de dicho fondo.
El detalle de cada uno de estos programas se registra en la pestaña 2 de proyección de la hoja que vimos ayer. Ahora bien, tratamos de simplificar, voy a ser muy claro, como igual que ayer, simplificar atendiendo ya estas disposiciones o referencias normativas que indiqué. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que usted va a tener, de acuerdo a la metodología que establecen estas referencias normativas, la ley, ¿verdad? Dispone y el reglamento y junto con el instructivo que básicamente ustedes a partir del cálculo, ¿verdad? Que parte de las captaciones que ustedes están realizando y bueno, de las disponibilidades, menos el encaje legal, etcétera, etcétera, la SUGEF determina un porcentaje que en este caso, ¿verdad? Sería el requerimiento mínimo, ¿verdad? De colocación en cartera. Ese es el dato que colocamos acá, el dato del requerimiento mínimo, ¿verdad? Y también en funcionalidad de la gradualidad que se tiene en la ley. Y entonces, una vez que tenemos ese dato, ¿verdad? Cada uno de ustedes analizará en qué condición está, si ya está en el 3, en el 6 o en el 10, ¿verdad? Ese dato, digamos, yo puse aquí dato al cierre, pero vean que en el comentario dice dato de partida conforme el proceso de traslado de opción a o conforme a las actualizaciones correspondientes, ¿verdad? Ciertamente, entonces cada uno de ustedes tiene un dato de requerimiento mínimo de partida, ¿verdad? Hablamos que en el primer año 3%, en el segundo 6% y pues en el año tercero 10%. Ahora bien, de acuerdo a lo que están estas referencias normativas y a la instructiva ante su jefe, nos pusimos de acuerdo en el sentido de que para dar cierta seguridad y, digamos, estabilidad, ese dato va a ser revisado trimestralmente. Entonces, vean que aquí tenemos mes 1, mes 2. Aquí, cuando damos dato de cierre, sería como, diríamos que es la fecha focal, ¿verdad? A partir de la cual inicia usted su desempeño en el sistema. Entonces, el mes 1, mes 2, al tercer mes, vean que hay una nota que dice corresponde revisión requerimiento mínimo. De acuerdo a la metodología establecida entre ambas instituciones, entonces cada 3 meses hay una revisión. Se hace en el mes 3, son los que ustedes ven en el mes 3, en el mes 6, lo mismo, y en el mes 9. Una vez que se hace esta revisión, se les comunica. Por lo tanto, en el siguiente mes, ¿verdad? Ustedes tendrían ya, vean que el mismo color, espero que se esté apreciando, voy a hacer un poquito más grande, vean que es el mismo color, entonces el mes siguiente ya ustedes tienen un requerimiento diferente, ¿verdad? Que es producto de esa actualización a partir del cálculo que realiza su jefe. Vean entonces que usted empieza aquí datos y ahora voy a más bien a ponerlo como, vamos a cambiarlo aquí y voy a poner dato conforme dato de partida para que no se confunda. Entonces, mantenemos el primer mes, el segundo mes y el tercero ese mismo. Viene la revisión y posteriormente, entonces, al mes 4 tenemos un nuevo monto que se va a mantener por 3 meses, ¿verdad? Aquí están los 210 para efectos del ejemplo. En el mes 6 hay revisión, en el mes 7 cambiaría entonces. Aquí estoy basándome en el supuesto de un banco que está incrementándose, ¿verdad? O que viene en una línea, digamos, de incremento de sus captaciones durante todo el año. Por tanto, una vez que esas disponibilidades o captaciones aumentan, ¿verdad? Y las disponibilidades correspondientes, pues entonces el requerimiento va a ir en esa misma línea, ¿verdad? En el mes 7, entonces pasamos a los 215 hasta el mes 9, que son los 3 meses. En el mes 9 hay una revisión y a partir del mes 10 tendríamos entonces un nuevo monto que se va a aplicar para el mes 10, 11 y 12 correspondientemente, que en este caso son 220. Hasta ahí no hay nada digamos, nada difícil, es un requerimiento. Como esto es una proyección, ¿verdad? Aquí, y no quisimos complicar esto, como esto es una proyección, lo que queremos reflejar es, ustedes tienen la suficiente data, digamos, las estimaciones y todos los cálculos y todo a lo interno como para poder establecer un poco cómo va a estar, un poco no, cómo va a estar el año en términos de esas captaciones y eventualmente el requerimiento que derive de ese proceso. Entonces, como esto es una estimación, no es que esto se alimenta con los datos de su jefe, solo tenemos el dato de partida.
ustedes tienen que hacer esas proyecciones, ¿verdad? O sus áreas de riesgo, sus modelos de pronóstico, para establecer más o menos cómo sería el comportamiento que van a tener durante el año en cuanto a esas revisiones y el incremento. Puede ser que para algunos de ustedes digan, no, más bien vamos mermando, porque ya las disponibilidades o las captaciones a corto plazo, pues están cambiando. Eso es volátil. Sin embargo, con el historial que ustedes manejan, todos los bancos privados, ¿verdad? Que tienen, pueden perfectamente hacer unas simulaciones, ¿verdad? Para establecer más o menos el rango. Por eso es que estamos hablando de una proyección, una estimación. A partir de esa proyección, ¿verdad? Del requerimiento mínimo, bueno, y básicamente entonces nos montamos sobre el segundo bloque, que es, bueno, ¿cuál es la cartera? ¿Verdad? Este sería, digamos, el requerimiento de colocación de recursos en CREDEX, ¿verdad? En esos créditos. Y entonces vamos a analizar la cartera de crédito relacionada. Lo primero que vamos a tener es que posiblemente ya varios de ustedes ya tienen una cartera constituida, ¿verdad? Con esos fondos. Vean aquí donde yo estoy colocando 100 en el ejemplo. Y básicamente estas referencias normativas y particularmente el instructivo dispone que para efectos de el cálculo debemos considerar esa cartera constituida tomando en cuenta las recuperaciones que vamos a tener durante el periodo. De manera tal que en el mes 1, si tenemos una cartera relacionada de 100 millones, vean que el requerimiento aquí es 200, estoy tratando de hacer un ejemplo que abarque todos los aspectos. Aquí tenemos entonces una cartera de ese requerimiento, tenemos solo 100 colocados en crédito y estimamos que este mes vamos a tener una recuperación de 1 millón. Por lo tanto, el saldo de la cartera al final de ese primer mes va a ser 99. Ese saldo de 99, ¿verdad? Que sería, digamos, la cartera o la colocación real, ¿verdad? Va entonces a disminuir, ¿verdad? El monto del requerimiento. Véalo entonces en el tercer bloque, que estamos en el mes 1, en el tercer bloque, saldo disponible para colocación. Si ustedes ven la formulita, estamos quitándole entonces al requerimiento el saldo de la cartera relacionada correspondiente a esos 99, de manera tal que hay un saldo disponible de colocación de 101. Y acá es donde ustedes vienen con sus proyecciones, que es esta línea 13, menos las colocaciones esperadas, que finalmente es la meta de colocación, ¿verdad? Nada más que distribuida por cada uno de los meses. Yo aquí puse mi supuesto en este, digamos, escenario, en este ejemplo, es que yo voy a ser constante en las colocaciones durante todo el año. Y entonces me estoy poniendo una meta de 10 millones por año, ¿verdad? Ustedes, cada uno de ustedes lo trabajará conforme sus propias estimaciones. En este caso, entonces, del disponible, yo voy a, digamos, dentro de mi perspectiva de colocación, esos 10 millones, por tanto, para el primer mes me van a quedar, en mi ejemplo, en mi banco, 91 millones por colocar. De este monto, también a ustedes se les requiere establecer un porcentaje de microcrédito, pero también recordemos que aquí hay una serie de porcentajes. Yo parto en este ejemplo, ¿verdad? De que ya yo estoy en el porcentaje superior o que me exige la ley, que es el 25%. Por tanto, el requerimiento de la cartera de microcrédito, vean ustedes acá, que es el monto, digamos, del requerimiento mínimo multiplicado por ese porcentaje que me dice cuánto de esos fondos se deberían estar colocados en microcrédito, en este caso 150 millones. Y la cartera de microcrédito, que de los 100 que yo tengo acá, 30 corresponden, de los 100 de la cartera relacionada con estos fondos, 30 corresponden a ese microcrédito, por tanto aquí tengo un pendiente de microcrédito. Ustedes podemos abrir en este momento, hasta el momento vamos claros con esta primera etapa, sino para aclarar, porque lo que sigue es, a partir de aquí es como se maneja cualquier flujo proyectado. Don Johnny, Sí. apenas para aclarar que yo ahí anoté en el chat que nosotros el mes pasado enviamos un oficio con las fechas focales de cada entidad y un oficio en el que indicamos los meses de revisión de cada uno, porque como cada uno tiene una fecha focal diferente, entonces tenemos que hacer una revisión. Ok. Y creo que usted muy atinadamente nos dijo al inicio
que es que esta es una de las metas que tiene que revisar el Consejo Rector. Nosotros veníamos revisando el requerimiento del 3, 6 o 10 y el del 25. Sin embargo, revisando con su jefe, esta última modificación que se le hizo al instructivo, es importante también revisar las metas de colocación. De ahí que, porque, como usted bien lo señala, porque implementamos esto de formulario adicional. Ujú. Porque si bien es cierto, aunque el banco esté cumpliendo en el 10, siempre tiene que hacer algunas colocaciones para mantenerse en el 10. Entonces eso es lo que tanto su jefe como el consejo rector quieren estar revisando. Correcto, así es. Para los compañeros y compañeras que están, no sé si tienen alguna duda de esta primera parte, ¿se entiende la explicación? Básicamente aquí hay un dato, ¿verdad? Pueden abrir el micrófono con toda confianza, ¿verdad? Porque la idea de esta sesión es precisamente que se entienda el instrumento para que ustedes lo puedan cumplimentar de la mejor forma. Si no hay ninguna duda, entonces, tenemos entonces este primer mes, ¿verdad? Aquí están los datos que queremos. Vean que para todos los efectos, digamos, de la dirección comercial, estas dos casillas que están acá son efectivamente, digamos, las dos que esperamos tener, porque esta es la, digamos, la esencia del requerimiento, ¿verdad? Determinar las colocaciones esperadas y la cartera de crédito, de microcrédito esperada. ¿Qué pasa en el siguiente mes? Recuerden que cuando hablamos de proyecciones, nosotros siempre partimos de un stock, ¿verdad? Aquí venimos con los dos conceptos de stock y flujo. Por eso la metodología mezcla estas dos cosas, ¿verdad? Partimos de un stock, que es un saldo, ¿verdad? A un cierre, a una fecha focal, a un punto de partida. Y después lo que queremos, como cualquier proyección, es ir determinando cómo va ese flujo para determinar cuál es el impacto ya en el stock o en el resultado, el saldo final. Entonces, tenemos que ir mostrando a lo largo de digamos, del periodo de análisis, cómo se va representando. Entonces, para el mes 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Recordemos que esto no varía, ¿verdad? El requerimiento no va a variar precisamente para esa seguridad jurídica de todos y para tener claridad de qué es lo que estamos controlando. Este monto no varía. En torno a la cartera, de acuerdo a la metodología entre su jefe y secretaría, como indica Janet, entonces básicamente es un ejercicio muy, muy elemental en el que entonces voy a tomar en cuenta, me voy a meter aquí la fórmula, el saldo del mes anterior de la cartera, ¿verdad? Más las colocaciones que yo espero, como todo, como la proyección, ¿verdad? En este caso, los 99 más los 100, que entonces me daría eventualmente el nuevo saldo de la cartera. En este caso, 109. De igual manera, parto de la premisa de que solo voy a tener recuperación de 1 millón, por tanto, el saldo de la cartera al cierre del segundo mes va a ser 108. La misma dinámica. Si yo al saldo, ¿verdad? Digamos, de el requerimiento, le quito ese saldo de cartera, pues en este caso hay 92 millones disponibles, vea que ya vamos bajando el saldo de la colocación. Sigo con mi mismo esfuerzo de 10 millones, por tanto, al final del periodo del segundo mes tengo 82 millones pendientes de colocar. La misma idea, estaríamos hablando de microcrédito en caso de los 200 por el 25, ¿verdad? Y aquí en este caso estoy colocando, en teoría, lo que hice fue el supuesto de que que yo estoy aumentando, mi cartera está aumentando en 10 para el segundo mes, pero de esos 10 estoy logrando colocar 1 millón, como lo ven aquí uno, en microcrédito. Por tanto, entonces avanzo de 30 a 31 millones de estos 10, uno es de microcrédito, por tanto me quedan 19. Y así sucesivamente. Para el tercer mes, vamos a tratar de llegarlo hasta el cuarto mes para ver, porque después es la misma historia, ¿verdad? Aquí ya no hay nada por donde perderse. Entonces, para el tercer mes, seguimos con los 200 millones, ¿verdad? La misma historia, mi cartera al final del segundo mes fue 108, pasamos a 118, que va a ser la suma. Igualmente, el saldo al final más la colocación de ese mes, con lo que partiríamos el tercer mes, la misma idea, coloco 1 millón, me quedan recupero 1 millón, 117 sería el saldo de mi cartera. El total de requerimiento menos esa cartera me va a dar un disponible 83, vean, igual, 101, 92, 83.
sigo con mi proyección, ¿verdad? De 10 millones por mes. Por tanto, en el mes, el saldo digamos, el pendiente de colocar al final del tercer mes son 73 millones. Y la misma historia con el 25% de microcrédito, ¿verdad? En donde sigo con mi hipótesis de que o mi supuesto de que voy a colocar de esos 10 millones, 1 millón en microcrédito. Vean que entonces uno debería analizar o debería tener siempre pendiente estas dos variables, ¿verdad? El monto que voy a colocar con los recursos por mes y cuánto de esos recursos corresponderían a microcrédito, de tal manera que entonces yo pueda tener estas dos dimensiones, que son las que interesan al final, ¿verdad? La meta de colocación y la cartera de crédito de microcrédito esperada dentro de esa colocación. Una vez que llegamos al mes 4, nos mandan a decir o tenemos el dato nuevo, ¿verdad? El requerimiento y entonces, y eso está muy relacionado con mis captaciones y con mi propia realidad. Entonces, aquí, por supuesto que les entendemos claramente y esto es, digamos, como básico en todo este proceso de madurar y los términos de seguimiento y control que es como para las áreas de crédito es ir contra corriente, ¿verdad? Porque si el banco está incrementando su modelo de negocio, su volumen de transacciones, etcétera, etcétera, cada trimestre va a tener, digamos, un reto mayor, ¿verdad? Obviamente eso, pues las áreas de crédito son sensibles a esa temática, pero ese es el negocio bancario, ¿verdad? Ir incrementando y en cuanto al requerimiento, por eso es, digamos, yo, aquí es un paréntesis, ¿verdad? Es mi opinión personal, no la de la Secretaría, pero mi opinión personal, entonces, todas estas variables, cuando se diseña una ley o un reglamento, tienen que estar, digamos, tienen que estar conscientes de esa realidad e incluir lo que ya hemos hablado o hablamos el día de ayer, parámetros de riesgo, ¿verdad? Márgenes de desviación respecto a un requerimiento, ¿verdad? Es incorporar el lenguaje de riesgo propio del negocio y propio del negocio bancario o financiamiento, ¿verdad? En donde yo puedo atinar, pero hay un contexto, un entorno que me va a hacer que yo pueda estar por encima de esa meta o de ese número, de esa cifra o por debajo. Ese es hacia donde queremos ir. La regulación es un poco bastante más rígida, no incluye esas cuestiones, pero la técnica sí. Entonces ahí es donde podemos ir revelando eso de a poco, ¿verdad? En el cuarto mes ya partimos con el nuevo requerimiento, la misma historia. Ya tengo aquí el saldo de la nueva cartera, ¿verdad? Que considera el saldo anterior más las nuevas colocaciones. La misma historia, recupero 1 millón y tengo 126 millones en esa cartera, menos el 210, ¿verdad? Ahí ya esos 10 millones de más, ¿verdad? Pues me van a afectar porque hey, es como que bueno, tengo que volver ahí a meter otra vez una marcha más fuerte porque hey, esto es como una cuesta, ¿verdad? Para los de crédito, ¿verdad? Cada vez que esto cambia es una cuestita, entonces hay que meter una marcha más fuerte. Y entonces aquí tenemos 84, ¿verdad? Vean que entonces entre el mes 4 y el mes 3 la diferencia es 1 millón y más bien se me incrementó, venía bajándolo, pero bueno, hey, el banco va viento en popa, ¿va? Como dicen, y pues entonces para crédito, eso obviamente, ¿verdad? Y para los de banca de desarrollo, en este caso, la línea de banca de desarrollo, pues conlleva un esfuerzo que por eso es importante este tipo de instrumentos como para cuando ustedes conversan con sus superiores, ¿verdad? Que también lo tengan presente, ¿verdad? Y obviamente nosotros a lo interno de la Secretaría y también de la Superintendencia, ¿verdad? Hemos ido tratando de revelar esa realidad que es la del mercado, que es la del negocio bancario, que es del financiamiento, ¿verdad? A veces, como les decía anteriormente, en la ley hay cuestiones muy utópicas, ¿verdad? Y complicadas de cumplir, pero con toda esta documentación, con toda esta evidencia y con la técnica se puede demostrar y que no se incumple por incumplir, ¿verdad? Sino que hay otras variables del entorno que afectan la consecución de una meta, ¿verdad? O de un objetivo que persigue la ley. Los 10 millones, nuevamente, colocación de la cartera. Y por tanto, aquí tenemos un pendiente de 74, la misma historia con el 25% de microcrédito, ¿verdad? Vean, igualmente, tenía un saldo pendiente de colocar en el tercer mes de 18 y ahora con ese incremento en la cartera, pues ahora es de 20. Entonces aquí, como les decía, y es la realidad de las áreas de crédito, de las áreas comerciales, que cuando me varían esos parámetros, pues ahí implica un esfuerzo adicional.
Todo esto, vean que esto es una proyección, ¿verdad? Es una proyección. Porque con base en esta proyección podemos determinar esas metas a las que la organización, bajo su propio análisis digamos, sus definiciones, establece cuál va a ser su volumen de colocaciones, ¿verdad? Y cuánto esto en microcrédito como para tenerlo claro. Ya después de esto, ¿verdad? Que es la proyección, que es la estimación, vendrán los controles que se establecen en esas mismas referencias normativas y eventualmente ustedes reciben notificaciones o correos en donde pues hay un seguimiento ahí casi generalmente mensual o trimestral, ¿verdad? Cómo van ustedes caminando, ¿verdad? Como para irnos enterando de ese proceso. Ciertamente yo no trabajo ya en esa parte, pero pues ahí uno se entera más o menos, ¿verdad?, de cómo va la situación con cada uno de ustedes. Y así sucesivamente. Entonces, esta misma dinámica se va a mantener a lo largo de los 12 meses a partir de la fecha focal, ¿verdad? Y aquí vamos a llegar entonces al final digamos, de esos 12 meses, que es la proyección anual, ¿verdad?, del periodo, vamos a tener entonces que si uno suma el flujo, ¿verdad?, de colocaciones, este dato es el que aquí pongo digamos, más grandes. Entonces, lo que estoy aquí afirmando como operador es que yo espero colocar durante los próximos 12 meses 120 millones de colones, ¿verdad? Con recursos de CREEX. Obviamente, entonces, el stock al final del mes 12, ¿verdad? Del requerimiento, o el requerimiento más bien, es de 220. Si yo, digamos, si yo hiciera aquí el análisis, ¿verdad? Que sería el mismo que tenemos al principio, ¿verdad? De cómo se establecería este stock, sería el del principio del siguiente periodo. Y bueno, pues aquí ya vienen los controles, pero ya aquí no lo quise poner para no hacer, digamos, más enredos, o más enredo no, sino para no complicar la estimación, porque básicamente nos interesa hasta esto. El resultado ustedes aquí lo pueden calcular nuevamente, ¿verdad? Cuál sería la foto al final del periodo, pero eso básicamente no es el objetivo de este instrumento, sino determinar básicamente cuál es esa proyección, cuál es la hipótesis o cuál es el monto que ustedes estiman por cada periodo a partir de esta realidad. Lo mismo sería en microcrédito, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos cerrando entonces ese periodo después de un año con 198 más estos 10 serían 208 millones, ¿verdad? Que sería el dato que estaría aquí, 208 millones. Voy a hacerlo simplemente para el ejemplo, ¿verdad? Eh, Esos 208 millones, ¿verdad? De los cuales entonces el saldo para colocar serían los 220 menos los 208, pues entonces ahí está, ese sería el saldo pendiente de colocación, el monto total colocado durante todo ese proceso, ¿verdad? Y el pendiente de colocar, ¿verdad? Que estaríamos diciendo que sería en este caso, sería bueno, en este caso no se puede porque lo que tenemos aquí es un saldo, pero estaríamos cerrando con estos 12 millones, ¿verdad? Los mismos, ¿verdad? El pendiente de colocar, y vean qué interesante, el saldo de colocación es el mismo. Y por supuesto podríamos calcular esto, pero esto es para efectos si ustedes quieren hacerlo. La idea no es esa, la idea es estigar hasta acá y tener este dato junto con este último que sería el de la colocación en microcrédito, porque esto básicamente es la relación que tiene, digamos, de lo que corresponde el microcrédito en torno a estas carteras, ¿verdad? Y pues aquí estamos viendo lo que sería, digamos, la estimación anual. Cuestiones que traté de incluir solamente para referencias, ustedes pueden incrementar ahí los gráficos, etcétera. Un poco, ya esto es para efecto más bien del área comercial, pero también les sirve a ustedes que está en la hoja. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos ver cómo bajo esa hipótesis, bajo ese escenario, ese ejemplo, en el saldo disponible por la colocación, ¿verdad? Puedo ver aquí entonces cómo yo me voy moviendo durante los 12 meses y voy disminuyéndolo, ¿verdad? Vean la hipótesis entonces o el supuesto de colocación esperada, una constante, ¿verdad? En el caso de ustedes puede ser incremental, puede tener picos, ciclos, dependiendo de lo que ustedes coloquen ahí. Esto les sirve mucho al área comercial como para entender si el negocio tiene, digamos, volatilidad o tiene
algunos ciclos o picos, ¿verdad? Dentro de todos esos 12 meses. Igual el pendiente de colocar, ¿verdad? Si el saldo disponible va disminuyendo, ¿verdad? Porque hay un esfuerzo de colocación constante, pues entonces el pendiente de colocar también. Y el saldo de cartera de microcrédito esperada, ver cómo se va incrementando. Entonces son gráficos muy básicos, ¿verdad? Que nos permiten ir observando cómo se va comportando este instrumento. Como es una proyección, viene el comentario relacionado con lo que dije anteriormente. Tendríamos nosotros eh, que determinar, y por eso es que en el Excel que ayer observamos, hay una casilla, un campo donde se establece un rango de variación para cada programa. Ese rango de variación, ¿verdad? Igualmente podríamos estarlo aplicando en el contexto. Sin embargo, aquí no lo metemos, no se mete acá nada de eso, porque como este es el consolidado, ¿verdad? De todos sus esquemas de canalización, primero, segundo piso, pues entonces digamos, no nos interesa o no interesa en este momento ver porque puede ser que su mismo colocador o los colocadores también tengan rangos diferentes y es una negociación entre ustedes y ellos, etcétera. Entonces, al final, no queremos hacer más engorroso este proceso, básicamente recoger la información que ustedes consoliden a nivel de los esquemas que tienen de canalización. Paro hasta acá para si tienen alguna observación, comentario. Pueden ver los que estuvieron en diciembre que obviamente hay una mejora sustancial respecto a lo que teníamos planeado en diciembre y que busca ser muy sencilla. No sé, estoy a la orden. O Janet, cualquier cosa igual para ustedes o para los compañeros de comercial, a la orden para cualquier aclaración o ampliación. Don Johnny, Sí, señor. solamente para comprender, como es una proyección del 2022, enero puede ser mes 1, mes 2 o mes 3, ¿cierto? Correcto, así es, así es, así es. Sí, exactamente. Usted tiene que partir este instrumento, digamos, tal cual lo dices, lo decís y lo mencionamos ayer, tal vez hoy vamos a reiterar la idea. Efectivamente, para usted el mes uno puede ser marzo, puede ser abril, puede ser mayo, de acuerdo a lo que ahora Janet nos había indicado, nos indicó que se les informó. Entonces, puede ser que usted en este momento tenga que hacer un esfuerzo mayor a ver, de pronóstico, ¿verdad? Sí, en el sentido de que si su fecha focal es mayo, imagínate, ¿verdad? Hay que empezar a ponernos en este momento a pensar en que estamos en el mes de mayo y cómo de mayo a mayo se va a comportar todo este tema. Entonces, Don sí, Johnny, una preguntita, ya ahí, digamos, los operadores hoy nos podrían, digamos, en el caso, no está tan perdido, en el caso de Handal, creo que su fecha focal es junio, julio, si no memoria no me falla. Entonces podríamos hacer que nos haga una predicción de aquí a julio y en julio, como empieza su año, haga otra predicción de julio en adelante. ya, Sería, ajá, ya Janet, ahí en este caso, pues yo me limitaría a decirles que es lo que mejor convenga a ambas partes, para ok. efectos de la información que ustedes deben proporcionar al consejo y a la superintendencia. En este Entonces, caso, yo creo que voy a consultar a doña Hilda y igual creo que sería de esa forma, porque a nosotros nos interesaría cerrar, cuando cerremos fecha focal del banco, cerrar cuáles han sido las metas de colocación. Entonces creo que sería ahí, pero igual yo ahorita cuando termine les envío un correíto al respecto. sí, exacto. Y esto es con cada uno, porque bueno, todos tienen fechas focales diferentes. ¿Algún otro comentario? ¿Les parece? ¿Está entendible? Es una herramienta sencilla de pronóstico que toma un flujo, bueno, un stock y toma después un flujo. Y digamos, no nos centramos solamente en el movimiento de la cartera relacionada, que es lo mínimo que está pidiendo ese marco o esa referencias normativas, en particular el instructivo. Entonces, con esto estaríamos atendiendo, ¿verdad? Digamos, este objetivo de tener metas de colocación y revelando, digamos, lo que establece ese marco normativo. No sé si tendrán, como les decía, ¿verdad? Complementa la hoja Excel que vimos el día de ayer, donde sí ya viene el detalle por programa, ¿verdad? Ese detalle por programa, entonces sí hay que hacer un esfuerzo
importante para ustedes, igual que los bancos públicos, el tema de consolidar se las trae. Entonces, ahí hay un proceso a lo interno de cada uno de ustedes para coordinar la forma en que van a recibir, si es que así lo hacen, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes no tengan un proceso o sus colocadores, hay que llevarlos también, orientarlos en el sentido de cómo planificar sus colocaciones. Es parte de las negociaciones, de los contratos que tienen con ellos. eh, Porque igualmente me imagino que ustedes manejan, así como la Secretaría tiene esta información, ustedes manejan cuál es la demanda potencial de cada uno de esos colocadores durante el año y cuáles son sus proyecciones. Entonces, podrían, incluso yo voy a decir algo, igualmente, es mi criterio personal, aquí no es de la Secretaría, no, pero mi criterio personal es que este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy podrían hacerlo ustedes con sus propios colocadores y con unos ajustes a esta misma herramienta, ¿verdad? Proporcionárselas para efectos de simplificar el proceso de consolidación, ¿verdad? Que ellos mismos llenen. Si yo tengo 10 colocadores, entonces les doy este instrumento, quito obviamente lo de arriba, ¿verdad? Sino que básicamente partiría de la línea 8, estoy tratando de darles un tips, ¿verdad? Haría esta parte, sería la que yo les paso, ¿verdad? Les pasaría y que me lo llenen, ¿verdad? Que me lo llenen de manera que entonces al final usted agarra todos esos mismos Exceles, ¿verdad? Que para que no sea, digamos, tenga una estandarización, una uniformidad, y lo que haría es una matriz, ¿verdad? Para poder complementar eso. Ya la parte de arriba sí no, porque eso es propiamente del banco administrador. Pero el tip que me parece, y fue con esa intención que lo diseñé, que sea sencillo de llenar y que también ustedes lo puedan, digamos, distribuir dentro de sus colocadores para sus propios procesos. Pero eso es mi comentario, mi recomendación personal, ¿verdad? No, no de Yo, la Secretaría. Cada quien se acomoda como mejor se le permita. Ah, yo tengo una consulta. Buenos días, don Johnny, Janet y a los gracias. compañeros. Ok, me queda muy claro esta matricita que estamos viendo, este flujo, ¿verdad? Porque es como ya como el tema general. Ahora, con respecto al detalle, digamos, más a fondo de colocación por programa y por agente colocador, sí me gustaría, digamos, que tener claro si es simplemente una estimación, ¿verdad? Porque, diga, nosotros los bancos sabemos que tenemos que colocar el 10% y el banco se las ingenia de una u otra forma, digamos, para llegarle a las pymes y alcanzar la meta de colocación, ¿verdad? Ujú, Sin ujú. embargo, por ejemplo, si nosotros dijéramos ahorita, vamos a entrar en este y este programa o vamos a colocar tanto en este y este programa, todo puede cambiar, ¿verdad? Por temas económicos, por tema de pandemia, por temas de emergencias, por temas de riesgo, y podríamos decir en el año ya no vamos a colocar tanto en este sector o en este programa, vamos a entrarle más Claro. en este. ¿Verdad? Entonces, sí me gustaría entender, el 10% me queda muy claro que lo podemos estimar desde ya y trimestralmente se va viendo, pero el tema del detalle por agente colocador y por programa, no es como que, digamos, si no colocamos lo que habíamos dicho, hay algún tipo de repercusión, ¿verdad? Nada más como para seguimiento. Sí me gustaría que me quedara esta parte clara. Ok, gracias. Sí, ve, Ujú. magnífica la consulta. Vamos a ver, Sí. partamos digamos, de lo que la ley, el reglamento, digamos, nos impone a todos, ¿verdad? Yo aquí me estoy tratando de poner el sombrero de ustedes y créanme lo que así es. Igual cuando diseño este tipo de instrumentos, me procuro sentarme, para los que conocen, ¿verdad? Que en mi tiempo pasado también trabajé en la parte normativa de la SUGEF, pues era un poco más difícil hacer eso, ¿verdad? Aquí no, aquí en Banca de Desarrollo sí tenemos esa posibilidad de sentarnos a pensar como operador. Lo que la ley nos establece es, digamos, la esencia de lo que nos establece la ley, digamos, yo priorizaría este Excel, ¿verdad? Lo voy a priorizar porque es efectivamente aquí hay un tema de cumplimiento legal, ¿verdad? Y que me puede acarrear, para efectos de ustedes, una sanción, ¿verdad? De eso lo tenemos claro, o por lo menos o una cuestión pecuniaria. Una vez que yo tengo esto, porque este es el consolidado del fondo que yo debo administrar. Ahora, ¿cómo este fondo lo tengo? O sea, ¿cómo es que se compone este fondo? Bueno, yo tengo un esquema de canalización
y tengo una serie de programas que también, aunque están, digamos, bajo un régimen de, digamos, de autorización, etcétera, 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 los programas van a ser ese portafolio, ¿verdad? Que yo utilizo, en donde, como vimos ayer, yo puedo tener ya programas autorizados, puedo tener programas que están en proceso de autorización o aquellos que yo creo convenientes implementar nuevamente. Pero de igual forma, yo puedo tener un programa que puedo suspender, eso lo establece, o digamos, el reglamento de primero y segundo piso, pero tengo el deber de informar a la Secretaría que tal programa, ¿verdad? Recordemos, si en este momento quería tratar de abrir el Excel anterior, dame un segundito para ver, para poderme hacer mejor en la explicación. Voy a abrir acá un toquecito, dame un segundito, perdonen pero quiero contestar lo mejor que pueda, denme un segundo. Ahí están viendo toda la información que tenemos. Vamos a ver acá. Eh, Acá está. Ok. Entonces, vamos a abrirlo. En ese formulario, para el compañero que está nuevo incorporándose, este formulario fue el que vimos ayer, en donde se viene toda la explicación. En la proyección, lo que estaba explicando era esto, ¿verdad? Entonces, yo me centraría, lo prioritario es esta hoja que acabamos de ver, y esta otra es la complementaria, en donde, ¿qué aparece? Porque aquí sí estamos igualmente cumpliendo con una serie de directrices del Consejo, ¿verdad? En términos de las políticas, en términos de, digamos, de esa programación, pero este viene a ser el detalle. Entonces, como les decía, hay programas que ya están autorizados, otros que ustedes pueden tener en trámite y otros que demanda potencial. Pero igualmente, por ejemplo, si yo tuviera aquí 10 programas, ¿verdad? Que yo los 10 los comercializo a través del esquema de segundo piso, o 3 sí, 2 no, etcétera. Ustedes tienen ahí, ¿verdad? El cóctel. Yo lo que voy a hacer es precisamente esclarecer cómo es mi esquema de canalización, qué objetivo persigo, cuál meta persigo, si atiendo a las mujeres, etcétera. Vean que es más cualitativo, ¿verdad? Toda esta primera parte es más cualitativo hasta la columna K, que es una descripción resumida de todos los programas que tengo, en donde pueden haber primer piso, segundo piso. Inclusive, ya cuando pasamos a la línea L, vean que aquí entonces yo lo que estoy diciendo es, en ese programa de este monto de requerimiento mínimo del Excel anterior, ¿verdad? De este que tenemos acá, ¿verdad? Yo acá lo que voy a decir, bueno, si aquí tengo un requerimiento de 200 millones, posiblemente, ¿verdad? En estos programas, el conjunto de los programas van a buscar a llegarle a los 200. Aquí, voy a ponerlo así, perdonen, pero nada más es para el ejemplo, para explicar la posición, ¿verdad? Bueno, aquí también es en millones. Aquí son en miles. Y yo quiero llegar a esta cifra, ¿verdad? Entonces, el conjunto de los programas van a llegar acá. Pero eso no quita que por programa, o sea, yo pueda hacer esos cambios que usted indica, ¿verdad? El entorno y la realidad comercial me va a decir, mira, este programa no se está moviendo, pero se está moviendo este otro. Eso en la realidad es lo que puede suceder, ¿verdad? O puedo Sí, o sin suspender el que programa. tenga, Ajá. perdón, Dani, o sin que tenga que suspender, ¿verdad? Porque tal vez Ok, es sí, sí, un sí. tema Merma. temporal, un tema de riesgo. Ujú. Merma la colocación totalmente. Yo entiendo, yo entiendo esos conceptos, no se preocupe. Yo lo entiendo plenamente y lo entendemos también ahí. Entonces, puede haber obviamente esto es lo que yo preveo, ¿verdad? O lo que prevemos como organización, pero la realidad se puede comportar muy distintamente. Por eso les digo que el objetivo final sería este cóctel. Al final yo lo planifico de una forma, ¿verdad? Y puede ser aquí 150, aquí 25, etcétera, y todos los programas y en todo el esquema de colocación, pero al final el comportamiento va a ser diferente. ¿Dónde está el punto, digamos, crítico? Es llegar a los 200 millones que sí, como administrador me corresponde colocar, de lo contrario puedo sí recibir una sanción, ¿verdad? O una sanción pecuniaria o alguna por lo menos, bueno, ahí no me voy a meter mucho porque ya no es mi campo, ¿verdad? De la parte de seguimiento y control, pero entonces, o tengo que entrar ya en más conversaciones con el propio consejo, etcétera, ¿verdad? Pero Ujú. este es básicamente ese detalle, y obviamente ese detalle también se alimenta
ustedes tienen que hacer ahí el esfuerzo de consolidar. Por eso digo que las dos matrices, más o menos campos que ustedes crean que no son necesarios para sus colocadores, porque igual que ayer la pregunta de muchos, ¿verdad? Yo soy acreditado, pero también soy colocador de un banco, entonces ya van a conocer la matriz. Entonces aquí hay que maximizar la gestión gestionar mejor el conocimiento, ¿verdad? Y la experiencia y la herramienta. Entonces yo pondría igualmente a disposición de esos colocadores ambos para que me llenen todo y después hago un consolidado y hago ya los ajustes al interno como banco administrador. De pronto, la suma, si yo me estoy basando en un esquema de segundo piso acá, ¿verdad? En todos estos programas, de pronto digo, uy, de verdad que voy a tener que ver yo como banco cómo resuelvo esto y meto un programa, un programa nuevo para subsanar el asunto porque no le estoy llegando, o tengo que empezar a hacer un esfuerzo para incorporar más colocadores y entonces esos colocadores al final es una cartera de segundo piso y entonces tenemos, digamos, como la posibilidad de decir, bueno, he hecho el esfuerzo por colocar en estas instituciones también están haciendo el esfuerzo por colocar, ¿verdad? Entonces, es ese cóctel. Comprendemos claramente lo que nos estás diciendo y creo que con esto revelamos que, digamos, hay que darle prioridad a la otra hoja, ¿verdad? O ambas, pero De acuerdo. digamos, la otra es como el eje. Y obviamente esto, como bien lo decís, como estamos todos conscientes, esto es la proyección, ¿verdad? Y nadie tiene la bolita de cristal, ¿verdad? Por más simuladores que puedan tener ustedes en los bancos y sus unidades de riesgo y simulaciones, análisis de tornado y todas las técnicas que puedan utilizar para esto, ¿verdad? Los Monte Carlo o lo que quiera usted utilizar en este tema, pues nadie tiene la bolita de cristal. Tenemos la información histórica, ¿verdad? Que es la que alimenta todos esos procesos de análisis, pero no sabemos cómo se va a comportar el entorno, sabemos que este año va a haber inflación, sabemos que va a seguir incrementando o manteniéndose el tipo de cambio, sabemos que hay digamos, todo un proceso electoral de por medio donde hay incertidumbre en el mercado, donde mucha gente se está absteniendo de hacer nuevas operaciones o está refundiendo operaciones. Es decir, esa dinámica, por supuesto, no la podemos recoger en pleno con datos históricos hacia atrás, ¿verdad? Y más menos estos últimos 2 años, ¿verdad? Creo que con eso te respondo. Gracias. Con gusto. Don ¿Alguna Johnny, otra ¿verdad pregunta? que sí, ambos archivos no los han compartido todavía? El día de hoy, Janet, vamos a distribuir este que están viendo, el de Crex, y el de ayer creo que también lo mandarían junto con este, ¿verdad? Sí, señor. Es que ayer le envié a los que participaron en las que son de FONADE y Ajá, hoy estaríamos enviando los dos, exactamente, sí, señor. ok. Ah, es Y que solo ayer no recibí el de Fonade. ¿Y será posible que también nos compartan los links de ambas grabaciones también para apoyarnos? De inmediato, ya acabo de coordinar con la gente de comunicación para que me lo suban al canal de YouTube apenas termine y me lo suba a eso, yo se los estoy pasando. No sé, en una hora tal vez. Sí, en este caso, Janet, con la salvedad, de verdad, de que son webinars, ¿verdad? Que buscaban orientar sobre el instrumento, ¿verdad? No, con esto no quiero decir que me estoy quitando de que sea la voz oficial, sino que en cada uno de ellos ha quedado constancia de cuando yo me indico que es un criterio personal, ¿verdad? Para efectos de tenerlos todos ustedes claros en términos de mis opiniones en torno a estos instrumentos, como la que acabo de dar, ¿verdad? una pregunta nada más, creo que ayer lo mencionaron, pero nada más para estar clara, hablaban de fecha, creo que decían 14, ¿es 14 de enero la fecha que tenemos de límite para esto o estoy equivocada? Correcto, sí, es el 14 de enero. Ok. Es que originalmente habíamos puesto para diciembre, pero como hicimos estos cambios, entonces les decimos y darle un poquito más de espacio. Hay cualquier cosa, si hubiese alguna situación, entonces por favor nos dicen. Y la salvedad de con apenas con el correo les voy a indicar que por favor indiquen, sería de acá a la fecha focal, porque ahorita consulto para estar segura, pero creo que es así, pero en todo caso en el correo se los vamos a aclarar. Janet, nada más, creo que ya estamos con el tiempo porque iniciamos la otra sesión con los Sí, bancos señor. públicos.
Entonces, señor. cualquier cosita que pues ellos si tengan alguna otra consulta, eso, con el área comercial pueden conversarlo ya directamente. Yo también quedo a la orden por cualquier otra consulta, ya más digamos, de la parte normativa o algún asunto del instrumento, con mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Johnny. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. muy amable. Gracias. Gracias, hasta luego.